la cosa está planteada de esa forma. Ahora, Sergio Massa, hoy lo escuché en declaraciones muy amplias que realizó Sergio Massa esta mañana. Bueno, viene declarando ya desde ayer en los medios de comunicación, pero hoy lo escuché en una muy interesante entrevista que le hicieron en Radio Mitre, ¿no? Y en la entrevista que le hacen en Radio Mitre, Sergio Massa sugiere la posibilidad que en este neoespacio de peronistas, como él dice, progresistas o esta nueva dirigencia peronista, Sergio Massa sugiere incorporar a ese sitio, a Gustavo Sáenz. Sergio Massa dice, acá tiene que estar Gustavo Sáenz. Y a partir de ahí, para nosotros acá en Salta, para quienes hacemos análisis político, periodismo político, se nos plantea un tema muy, pero muy interesante para que podamos analizar. Porque Massa dijo que, esta mañana, lo escuché, repito, en el programa de Radio Mitre, creo que era el programa de La Nata, de Jorge La Nata en Radio Mitre hoy, sí, creo que era ahí. Y bueno, y lo que dijo Sergio Massa fue que este tiene que ser un espacio abierto a otros dirigentes, y que este tiene que ser el símbolo de la época. Esa también podría pasar a ser una frase célebre, entre comillas, esto es célebre, una frase importante. Porque eso fue lo que dijo Massa. Massa dijo, nosotros tenemos que conformar un espacio que esté abierto, que represente un símbolo de la época. Y tenemos que ser una alternativa que empezamos a construir frente al fracaso de Macri. Dijo Sergio Massa que el desafío es saltar esa trampa en la que permanentemente nos intentan imponer Macri y Cristina. Dice, están justificando su fracaso en los errores del otro. Y ahí, con ese discurso, digamos, de incorporar a otra figura que a su criterio van a ser importantes en el aporte que puedan hacer para este espacio abierto y todo lo demás, y progresista, y punto. ¿Qué es lo que dijo Sergio Massa? Me gustaría incorporar a este espacio a Gustavo Sáenz, a quien tanto cariño le tengo. Me acompañó muy fuerte, dijo Massa, a lo largo de todos estos años. Y la verdad que cuando uno escucha eso de parte de Massa, no sabe si le tiró un balde de cemento, le descargó un balde, un contenedor de cemento encima de Sáenz, o si le ha tirado un salvavidas como para que pueda empezar a flotar. Es muy interesante lo que puede pasar a partir de esto. Ahí estamos buscando a través de la producción, y lo estamos haciendo desde esta tarde, afanosamente la posibilidad de dialogar o con el mismo Gustavo Sáenz o con alguno de sus coroneles, alguno de sus dirigentes políticos más cercanos, porque queremos tener la lectura de cómo están analizando. Hay que insistir con Gustavo Sáenz, insistir, por más que no nos atiende, nunca nos atendió, a lo mejor ahora sí. Él habla con gente importante nomás, pero no importa, vos insistí, a ver, en una de esas tenemos suerte. Sería importante escuchar lo que tenga para decir, o el propio Sáenz, o alguno de sus coroneles, que tampoco lo podemos encontrar. No se escondan, muchachos, den la cara, digan algo. El tema está ahí.
¿Qué es lo que puede pasar con respecto a esto? Por eso yo digo, o que le tira una camionada de cemento o le tira un salvavidas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Gustavo Sáenz llega a la intendencia producto de su propio camino. Gustavo Sáenz llega a la intendencia por su propio camino. Él solo se lo abrió, se enfrentó a la estructura del peronismo, resistió así como gato panza arriba en la leña. Cuando todos le decían, bajate, Gustavo, bajate, andá diputado, vos vas a ser presidente de la Cámara. Y le insistieron muchísimo a Gustavo Sáenz para que se baje de su candidatura a intendente, y Gustavo Sáenz se mantuvo firme y dijo, no, o soy intendente o no soy nada. Y se mantuvo, y su convicción lo llevó, con el apoyo de la gente y un equipo importante, sobre todo de dirigentes barriales, que lo acompañaron siempre. Gustavo Sáenz ganó. Y Gustavo Sáenz estaba muy tranquilo, muy plácido. Recuerden que las elecciones en el 2015 se desdoblaron acá en Salta, y las elecciones provinciales y municipales se hicieron con muchísima antelación a la nacional. Entonces, en 2015 Gustavo Sáenz ya estaba tranquilo, digamos. ¿Por qué? Porque él ya había ganado la intendencia. Creo que fueron en mayo aquellas elecciones generales, si no mal recuerdo. Y tenía que asumir recién en diciembre. Y Gustavo Sáenz estaba pensando en empezar a ver cómo armaba su gabinete y demás. Hasta que un buen día recibió un llamado de alguien a quien él conocía nada más que de la política nacional, pero no tenía una relación personal, ni mucho menos. Y escuché una voz en el teléfono que le decía, ¿querés ser mi compañero de fórmula? Ese que lo llamó se llamaba Sergio Massa. Y Sergio Massa le ofreció ser su candidato a vicepresidente. Pero ya Gustavo Sáenz era el intendente electo en Salta, por eso lo llama Massa. Si no hubiera sido el intendente electo, quizás no lo llamaba. ¿Por qué? Porque Massa, junto que después sabemos cómo viene la historia, quiénes le sugieren el nombre de Gustavo Sáenz, Sergio Massa dice, este es un hombre que ya está aprobado, electoralmente hablando. Perdón, por eso le parece interesante convocarlo para que sea su vice. Y a partir de ahí, Gustavo Sáenz se comienza a ser conocido en el orden nacional. Obviamente, es parte de una fórmula presidencial, sabemos el protagonismo que tuvo Massa. Y al final, bueno, Massa termina perdiendo, quedando afuera del balotaje. Bueno, la historia ya la conoce. Pero el nombre de Gustavo Sáenz quedó instalado a nivel nacional. Y de ahí, ni lerdo ni perezoso, ¿qué hace la gente de Cambiemos? O mejor dicho, del PRO, la gente del presidente Macri. Empiezan a mirar particularmente la figura de Gustavo Sáenz. El intendente de Salta, el que había sido el compañero de fórmula de Sergio Massa, y que con su discurso había logrado penetrar en buena parte de la opinión pública, en el electorado, porque Gustavo Sáenz hablaba de los problemas de ese interior profundo. Gustavo Sáenz fue de alguna manera quien instaló esto del interior profundo en los medios nacionales. Y Gustavo Sáenz, a partir de eso, entonces se hizo conocido y llamó la atención de la gente del PRO, del gobierno, particularmente del presidente, fundamentalmente de un hombre que mira mucho más allá de sus narices, y que para mí es el mejor funcionario que tiene Macri, que se llama Rogelio Frigerio, su ministro del Interior. Y él fue el que lo empezó a buscar, a acercarse a la figura de Sáenz. Y a partir de ahí, obviamente, reconociendo los atributos políticos de Gustavo Sáenz, comenzó el gobierno nacional vía
el presidente, obviamente, pero también para mí la figura clave en todo esto se llama Rogelio Frigerio, comenzó a apoyarlo en su gestión y bueno, y ya lleva estos casi 3 años de gestión, con una tarea importante en la ciudad. Empezó a cambiarle la cara a la ciudad. Hoy vemos otra ciudad, esta no es la ciudad que veíamos hace 4 años atrás. Y de allí entonces Gustavo Sáenz políticamente, así como hizo avanzar en muchas cosas la ciudad, él particularmente tuvo un crecimiento político importante dentro de lo que es la estructura de Cambiemos. Dentro de lo que es la estructura de Cambiemos, y cuando hablo de la estructura de Cambiemos me refiero particularmente a la estructura de Cambiemos a nivel nacional, particularmente, en una relación muy aceitada y muy respetada y muy valorada con el propio presidente de la nación. A partir de ahí, frente a la orfandad de figuras acá en Salta, a pesar de que hay muchos dirigentes del PRO que han empezado a hacer un camino importante en la política, pero que todavía le falta mucho, digamos, como para lograr una instalación masiva, la figura de Sáenz se fue consolidando y de a poco, y eso también es una de las grandes satisfacciones que uno tiene como analista político, fui el primero que escribió una columna diciendo que Gustavo Sáenz era el hombre de Macri en Salta. Algunos me querían matar, me dijeron, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? Vos estás loco. Y finalmente, con el paso del tiempo, se concretó ese hecho, y Gustavo Sáenz de a poco se fue convirtiendo en el hombre del presidente en Salta. Y sin lugar a dudas, hoy, el nombre de Gustavo Sáenz es el nombre para la gobernación de Salta en representación de qué espacio político. De Cambiemos. De Cambiemos. ¿Por qué? Porque para la propia dirigencia del partido del presidente, del PRO, y lo hablamos acá, por ejemplo, con uno de sus principales dirigentes en Salta, que es el concejal capitalino y apoderado del PJ acá en Salta, el concejal Alberto Beto Castillo, y lo hablamos también con el presidente del PRO en Salta, el diputado provincial Martín de los Ríos, y para ellos, el candidato a gobernador natural que tiene el PRO, Cambiemos hoy en Salta, o al menos para el PRO, es Gustavo Sáenz. Y Gustavo Sáenz, a través de su partido País, en donde hay dirigentes muy laburantes en política, muy trabajadores, como por ejemplo Dante Rosa, ahí también está Frida Fonseca y demás, Adolfo Rosa, Frida Fonseca, han ido consolidando esta idea. No me quiero olvidar del PPS, el partido que preside el jefe de gabinete de Gustavo Sáenz, Luis María García Salado. Y ellos han ido consolidando la figura de Gustavo Sáenz como candidato a gobernador, pero por ese espacio político, por Cambiemos. Y de hecho, hoy la figura de Gustavo Sáenz, y yo se lo pregunté y ustedes lo escucharon, le pregunté, le digo, ¿hay alguna alternativa de que otra figura pueda salir con la intención de ir a las PASO y disputarle la posibilidad de ser candidato a gobernador a Gustavo Sáenz? Y dice, obvio, porque la posibilidad está abierta, es una ley. Pero dice, pero políticamente no, dice, políticamente es prácticamente imposible que alguien quiera salir a hacerle frente a través de las PASO a Gustavo Sáenz para ser el candidato a gobernador de Cambiemos. Si bien es cierto, no hay formalizada ninguna candidatura ni nada, pero todos los gestos políticos, la mirada política que uno puede hacer hacia ese lugar le indica claramente que el candidato a gobernador se llama Gustavo Sáenz. Por eso ahora, con esta invitación que le está haciendo Sergio Massa, y dice, Gustavo Sáenz también debería integrar este espacio político, porque recordemos que todo, en el ADN de todo, está el peronismo. Todos nacieron con ADN peronista. Massa, Urtubey, el propio Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz es peronista.
Y entonces por eso digo, ¿lo ayuda o lo complica? Yo creo que lo complica desde el punto de vista siguiente. Yo creo que a partir de esto que le acaba de decir Sergio Massa, lo está obligando quizás antes de tiempo, y esto quiero recalcar, antes de tiempo, a Gustavo Sáenz a tomar una definición y decir, le agradezco, por ejemplo, le agradezco la invitación a mi querido amigo, mi hermano, mi compañero, mi hermano del alma, y todo lo demás que se llama Sergio Massa, pero yo no puedo aceptarla porque yo estoy comprometido en este espacio que se llama Cambiemos, y yo voy a ser el candidato de Cambiemos en Salta y voy a ir con el presidente Macri. Lo obliga de alguna manera a adelantar eso, pero de manera concreta y tajante. Gustavo Sáenz ya no puede esquivar más este tema, porque a partir de lo que le dice Massa, repito, Massa lo pone en un brete, lo pone en un apuro, porque Gustavo Sáenz va a tener que definir de qué lado estás, como era ese programa de televisión que decía, ¿de qué lado estás, hermano? Y Gustavo Sáenz va a tener que decir, hay quienes dicen que Gustavo Sáenz esto lo tiene total y absolutamente asumido. Gustavo Sáenz es el candidato de Cambiemos, es el candidato de Macri, y no va a renegar nunca de Macri, y como todos los que están dentro de Cambiemos, está con una enorme expectativa que esta situación crítica que vive el país, la administración Macri, se revierta rápidamente. Es uno de los más optimistas en este sentido, pero claro, pero le está obligando, digo, de alguna manera a tomar una definición muy concreta quizás antes del tiempo que Gustavo Sáenz tenía previsto hacer. Esa es una de las alternativas, digamos, la más lógica. Ahora, ¿qué más hay? Para algunos, cuando se conoció esto, porque esto fue hoy lo de Massa, y no hubo mucho tiempo como para hacer alguna ronda de consulta con algunos amigos y analistas o dirigentes políticos, y algunos me decían, imagínate vos lo que significaría para Salta, esta es otra mirada, ¿no? Esta es otra mirada, por eso uno como analista político tiene la obligación de mostrar los escenarios posibles. Recién le acabo de mostrar uno, Gustavo Sáenz no, el candidato del Cambiemos y listo. Ante la invitación de Massa está la otra posibilidad que es la que barajan algunos entusiasmados con esta alternativa. Gustavo Sáenz acepta la invitación de Massa, se suma a ese espacio de este peronismo que quiere hacer una renovación, y de esta manera entonces se consolida en Salta, ¿no es cierto?, la candidatura presidencial de Urtubey y la de Gustavo Sáenz a gobernador. Y de esta manera, entonces, hay algunos que se van más allá de esto y sueñan un poco más y dicen, vos imaginate lo que significaría para Salta tener un candidato presidencial como Urtubey. Tenemos un candidato a gobernador como Gustavo Sáenz. Vamos a tener un senador nacional, porque eso de cajón ya lo dan por hecho, la posibilidad de que el Romero Juan Carlos pueda renovar su banca como senador nacional. Y dice, imagínate vos lo que significaría para que todos ese conjunto dirigencial, junto con Rodolfo Urtubey, junto con todo eso, los salteños todos juntos, con el NOA, el NEA, laburando, y quizás sea la posibilidad del desarrollo tan ansiado de la región, ¿no? Para que dejemos de ser una región pedigüeña y pasemos a ser una región pudiente. Pero para eso, dice, sería necesario que Gustavo Sáenz se sume a esto, porque en definitiva dicen Gustavo de Peluca. Es muy reciente esto, repito, esto pasó ahora, la invitación se conoció hace algunas horas nomás, y el tema es saber qué es lo que va a pasar con esto. Pero repito, por más que se podrá dilatar a lo mejor la respuesta a un par de horas, pero no más, pero creo que esto lo obliga a Gustavo Sáenz a decir de qué lado está. Yo repito, de acuerdo a la información que manejamos
hasta ahora, que Gustavo Sanz está absolutamente comprometido con Cambiemos. Él va a ser el candidato de Cambiemos. Va a ser el candidato de Cambiemos. Pero bueno, esta invitación de Massa, repito, lo pone en una situación muy incómoda, porque es tener que decir, no, yo voy a apoyar a otro candidato a presidente que no es mi comprovinciano. Porque claro, si Gustavo termina siendo el candidato de Macri, va a trabajar en Salta en contra de Urtubey. Obvio. O sea, va a trabajar en contra de su comprovinciano. Creo que lo apura en la definición. Pero hay algunos que se ilusionan y dicen qué fantástico sería si Urtubey y Gustavo trabajarían juntos. Por el beneficio de la gente particularmente, ¿no? Pero bueno, usted sabe que en política muchas veces 2 más 2 no es 4. Eso ellos lo saben. Va a ser muy interesante esperar y ver qué es lo que pasa. Creo que con esta invitación Massa le ha tirado un gran rompecabezas a Gustavo Sanz.